Te damos gracias, bendito Padre, porque tú, Señor, eres grande. Exaltamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque tú eres el Todopoderoso. Para ti no hay nada imposible, Señor. Lo que para nosotros es imposible, para ti no hay nada imposible. Tú puedes realizar, Señor, como hiciste el mundo. Dijiste y fue hecho el mundo, Señor. Te damos las gracias, bendito Padre, porque podemos estar reunidos en tu nombre, Señor, aún a la distancia. Podemos estar reunidos como iglesia, Señor, como congregación, como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, Señor. Te damos a ti la gloria, Padre, por esta oportunidad y queremos levantar delante de ti, Señor, a nuestro hermano Manuel, junto con su esposa, Señor, darte las gracias por sus vidas y rogarte, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que en esta mañana nuestro hermano sea ese instrumento dirigido, guiado por ti, bendito Padre, para que tu iglesia reciba edificación, para que tu iglesia, Señor, recibamos bendición en esta mañana a través de nuestro hermano Manuel, que es el instrumento que tú escogiste para el día de hoy, para edificar a tu iglesia. Te rogamos, bendito Padre, que esta palabra caiga en lo más profundo de nuestra tierra, la tierra de nuestro corazón, y produzca fruto, Señor, fruto que permanezca para vida eterna. A ti la gloria, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Adelante, hermano Juan Manuel. Si activa su micrófono, por favor. Muy buen día a todos. Doy gracias a Dios por todos los presentes, los que estamos ahorita reunidos. Cumplimos con la gracia que el Señor nos da de guardar este día para Él. Gracias, bendito Padre. En tiempos actuales, de hecho, hasta hay un curso que el pastor Agustín Peñalba está dando como una restauración. Se está hablando de un enfriamiento o una tibieza en las iglesias, en la iglesia del Señor Jesucristo. Y el Señor me habló y me dijo, ¿sí saben quién es Dios? Y le he manejado el día de hoy un tema que me habló el Señor y me dice, ¿cómo descubrir la voluntad de Dios? ¿Cómo descubrir la voluntad de Dios? Quisiera que nos fuéramos al base. La pregunta aquí sería, ¿qué nos pide el Señor? Nos vamos a Miqueas, capítulo 6. Miqueas, capítulo 6, de los versos del 6 al 8. Y nos dice, ¿con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Siempre se nos ha hablado que entreguemos nuestro corazón al Señor, que Él sea nuestro primer amor y que además sigamos conservándolo siempre. Entonces aquí nos pide, al final en el 8 nos dice, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios.
Si alguien me puede leer Marcos, capítulo 3, el verso 35, por favor. Marcos, capítulo 3, verso 35. El hermano Juan no tiene, hermano. Así es, no tiene su micrófono. Gracias, hermano Juan. Sí, dice así, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Se acuerdan de ese pasaje que hablaba de que estaba afuera su familiar, su madre, su hermano, y dice, no, el que hace la voluntad de Dios conmigo, esa es mi familia? Entonces, aquí nos recuerdan otra vez quién es Dios nuestro Señor. Por favor, Primera de Tesalonicenses, el verso 3. Sí. Adelante. 4:3. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y amor. Que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y ahí mismo, en el capítulo 5, el verso 18, nos dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Debemos orar por todo. La misma palabra del Señor nos dice, velad y orad, orad sin cesar. Velad y orad sin cesar. Esto es lo que nos pide el Señor. Ahora, una siguiente situación. Los deberes cristianos. Nos decimos cristianos porque aceptamos a Cristo, porque vamos a una iglesia cristiana. ¿Cuáles son nuestros deberes cristianos? Por favor, Romanos capítulo 13. Del verso 8 al 14. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día. Honestamente, no es glotonerías y borracheras, no es lujurias y lascivia, no es contienda y envidia,
sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. Amén. Precisamente todo esto que estamos viendo sería hacer un acto todos nosotros. ¿Qué es lo que estamos cumpliendo? ¿Qué es lo que estamos llevando a cabo? Estos son los deberes cristianos, como lo señala Pablo en la carta a los romanos. Pero aquí la pregunta es para todos, porque ¿qué estamos haciendo? Que no exista tibieza, que no existe enfriamiento. Recuerden, también la palabra lo señala, a los tibios el Señor los rechaza, los vomita. Entonces, deberíamos siempre tener presente, para poder decirnos cristianos, tener presente todo aquello que nos manda el Señor a realizar. Bien, otro siguiente punto es creciendo en la gracia. En segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 9, y nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su poder divino, mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su propia gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaráis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo a causa de la concupiscencia. Y por esto mismo, poniendo toda diligencia, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud conocimiento, y en el conocimiento templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia piedad, y en la piedad amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. No olvidemos, hace unos momentos en las alabanzas, que nuestra hermanita Daisy le cantó al Señor, decía en una de ellas que no debemos olvidarnos de que cuando lo conocimos, Él nos recibió con brazos de amor. ¿Qué estamos haciendo? Él nos ha recibido y nos dice aquí, ¿nos olvidamos que nos purificó de nuestros antiguos pecados? No debemos olvidarnos de ello, que es una gracia y una bendición que nos ha otorgado el Señor, porque Él nos recibe siempre, siempre nos recibe con tanto amor. Ahora, en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 15. Adelante. 2:15, ¿no? 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo el bien. Haciendo el bien. También la palabra nos dice, no pagues mal con mal, sino siempre hacer el bien. Ahí mismo, en el capítulo 3, verso 17,
honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Honrar a todos. ¿Lo puedes repetir, por favor, amada esposa? 8:17. Sí. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Honrarlo siempre. No nos dice constante, ni nos dice a veces sí o a veces no. Nos dice honrarlo siempre. También se nos ha dicho en el Centro Cristiano Villa de las Flores, y todos ustedes lo conocen también, de todos nuestros pastores que nos han comentado siempre, que aquel que refleja la luz, pues, que aquel que tiene la luz la refleja. ¿Qué dirán nuestros familiares, amistades, vecinos, compañeros de trabajo, cuando nos vean a nosotros que estamos teniendo esa luz? En alguna ocasión, de manera muy coloquial, comentaba yo que somos como focos, algunos de 20 watts, otros de 30, otros de 40, algunos ya son de más de 100, pero tenemos que reflejar esa luz. Tenemos que reflejar esa luz, y yo doy gracias a Dios por todos los hermanos que están conectados ahora, porque es el día de guardar. Hoy es el día de guardar, así inicié hace unos momentos, y yo le agradezco al Señor porque hoy es el día de guardar, y es guardarlo para el Señor. Y así como lo dice aquí, honremos a todos, pero sobre todo honrar al Rey. Siempre honrar al Rey. En esa misma primera de Pedro, capítulo 4, del verso 2 al 19. Vamos a leerlo, hermanos. Para que viva ya el tiempo que queda en la carne, no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Porque el tiempo pasado de nuestra vida basta para haber hecho la voluntad de los gentiles, en lo cual, cuando andábamos en lascivias, en concupiscencias, en borracheras, en glotonerías, en orgías e idolatrías abominables, en lo cual les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en su misma conducta desenfrenada, ultrajándoos, los cuales darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres y vivan en espíritu según Dios. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues juiciosos y velad en oración. Y sobre todo, tened entre vosotros ferviente caridad, sería amor, porque la caridad cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, administralo a los otros, como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios proporciona, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio para siempre jamás. Amén. Amados, no os maravilléis cuando sois examinados por la prueba ardiente, la cual se hace para probaros,
como si alguna cosa extraña os aconteciera. Más bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Repito, si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. ¿Cierto? Según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros, es glorificado. Recuerden, estamos tratando el tema de la voluntad de Dios nuestro Señor. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por meterse en negocios ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Antes, glorifique a Dios en esta parte. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El juicio comienza por nosotros. Pero todos aquellos que no conocen al Señor, ¿cómo les irá? Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Y por eso los que son afligidos, según la voluntad de Dios, encomiéndele sus almas haciendo bien, como a fiel Creador. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta, alguna duda, hermanos? Si no, continuamos. En Primera de Juan, en el capítulo 4, del 7 al 21, tenemos un subtítulo ahí, por favor, mi amada esposa. Capítulo Primera de Juan. Capítulo 4, del 7 al 21, por favor. El Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Pero me gustaría que dijeras el subtítulo que tiene. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Adelante. Del 3 al 4. El capítulo 4. Capítulo 4, del 7 al 21. ¿Qué dice el subtítulo? Dios es amor. Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino el que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Amén. Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor
que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Aquí mismo, pero ahora en el capítulo 2, verso 17, nos dice: Estos son fuentes. y el mundo se pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios, fíjense lo que señala aquí, permanece para siempre. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora vamos a otro subtema, que es la luz del mundo. Si efectivamente, como hace unos momentos se lo señalaba, tenemos que reflejar esa luz, no tan solo decirnos cristianos porque vamos a la iglesia cristiana, no tan solo decirnos cristianos porque leemos la Biblia. Nuestra conducta es importante y nos lo han señalado domingo a domingo. Domingo a domingo nos lo señala. Ahora, esa luz, la luz del mundo. Vamos a Mateo, capítulo 5, versos del 14 al 16. Mateo capítulo 5, del verso 14 al verso 16. Nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este último: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En alguna ocasión, a mí en lo personal, trataba no de criticar, mucho menos hacer un juicio, sino un razonamiento con una persona, y me comentaba: no me hables de la Biblia y no me hables de Cristo. Y le dije: no puedo hablar de otra manera. Mi boca solamente puede mencionar la palabra del Señor, porque ese es nuestro manual, ese es nuestra guía de conducta. Dije: no puedo hablarte de otra manera, porque ahora conozco de la palabra del Señor y quiero compartirla contigo. Al final, bueno, hubo pocas de reticencia, pero se entendió
lo que yo trataba de señalarle. Y le dije, arrepiéntete, arrepiéntete porque el Señor es bueno, lento para la ira y grande en misericordia. Y verás que cualquier situación, cuando tú te acercas a Dios, porque así lo hacía Jesucristo, y eso que el Señor Jesucristo conocía de todo, sin embargo, en cada ocasión iba y oraba al Padre para recibir consejería, para recibir orientación y asesoría del Padre. Y dije, así ahora lo deberíamos hacer todos nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. Si son tan gentiles, alguien que lo pueda leer, por favor. Hebreos 10, el verso 36. Gracias. ¿Se lo leo, hermano? Gracias, hermano Javier. Sí. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Puede repetirlo, hermano Javier? Claro que sí. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Habiendo hecho la voluntad de Dios, obtendremos la promesa. Y domingo a domingo, nuestro amado pastor Agustín siempre nos lo señala. Siempre nos señala que debemos estar. Sí, ahí están las promesas, pero no las vamos a obtener por obtenerlas, ni por nuestra cara bonita, que en mi caso no la tengo. Entonces, solamente haciendo la voluntad de Dios, y vamos a obtener esas promesas. El Señor nos habla de muchas promesas aquí en la parte de la Biblia, pero solamente haciendo su voluntad. Quisiera que fuéramos al Salmo 15. Hermanita Daisy, si es tan gentil en leerlo, por favor. Salmo 15. ¿Todo el salmo, mi hermanito? ¿Perdón? ¿Todo el Sí, salmo? todo el Salmo 15, por favor. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. El que hace estas cosas no resbalará jamás. De nuevo, el Señor nos indica qué estamos haciendo o qué debemos hacer. Bien, vamos a la fiesta de los tabernáculos, vamos al Evangelio de San Juan, y si fuera tan gentil, mi hermanito Juan, de leerlo. Juan, capítulo 7, verso 17.
Por favor. Sí, mi hermano. Gracias. Dice así la palabra: el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahí nos señalan que lo estaban atacando a Jesucristo y decían, ¿cómo éste conoce de la palabra? No conocían que era el Hijo de Dios. O no querían reconocerlo más bien. Y sin embargo aquí lo dice, si ustedes conocen la ley y ustedes conocen a Dios, ustedes mismos dirán si es la voluntad mía, en este caso Jesucristo, o la voluntad de Dios. Y aquí lo está señalando. ¿Sí? El que quisiera hacer su voluntad conocerá si la doctrina viene de Dios o si yo hablo en mi nombre. Bien claro lo señaló Jesucristo a todos los gentiles. Ahí se los manejó. Si ustedes lo conocen, sabrán que no es palabra mía, sino es la palabra de Dios. Amados hermanos, hasta aquí alguna duda o alguna pregunta. Si no, continuamos. El último punto, hablamos de el discipulado, porque a todos se nos dio esa gran comisión de ir y predicar del evangelio a toda criatura. Entonces, ¿quién es el discípulo? Vamos a ver el evangelio de Lucas, capítulo 9, del verso 23 al verso 27. Adelante, por favor, amada. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues que aprovecha al hombre si gana todo en el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos evangelios. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Amados hermanos, esto es lo que el Señor me pidió que hablara con ustedes, recordando que tenemos una cita a las 5 de la tarde para seguir en una reconfiguración, ¿sí? Para no enfriarnos. Y me llamó mucho la atención que el Señor me hablara, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Por favor, hermanos. Bueno, yo me gustaría nada más comentar, hermano, me pareció una palabra muy clara, hermano. Muchas Dios gracias. A ver. nos está invitando a cuidar nuestro comportamiento como hijos de Dios, a que nosotros, como se dice coloquialmente, portemos bien la camiseta, que nosotros tengamos en cuenta que somos cristianos no por el hecho de congregarnos en una congregación, valga la redundancia, sino ser cristianos por nuestro comportamiento, y esto en cualquier lugar.
en cualquier lugar. Muy clara la palabra, hermano. Muchas gracias. Gracias a Dios. Esto nos muestra también, mis hermanos, que hacer la voluntad de Dios es seguir al consumador de la fe, que es el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, porque Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Y recordemos, sin Él no podemos llegar al Padre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La voluntad de Dios. La voluntad que nos muestra y el ejemplo que nos muestra el Señor Jesucristo conforme a los mandamientos aquí del Evangelio, lo que tenemos que seguir. Una vez más, nos advierte, una vez más, nos motiva, una vez más, nos indica lo que hay que hacer. Bendito sea el Señor. Amén. Eso es lo que puedo decir, mi hermano. Amén, Amén, amén. hermano Juan, gracias. Porque aparte la voluntad de Dios no puede ser solo cosas buenas, pero dice la palabra Bien, que todo... pues, amados hermanos, esto es lo que habló el Señor con nosotros, con mi amada esposa, conmigo, y esto quisimos compartirles, amados. Gracias por su atención, gracias a Dios por sus vidas, y gracias a Dios por haber guardado este día. Gracias, amados hermanos. Amén. Amén. Gracias. Si nos Dios, despide hermano. nuestro hermano, Hermanos, claro que sí. Vamos a dar gracias a Dios, a hacer una oración, dando gracias a Dios por la palabra que nos compartió nuestro hermano Manuel junto con su esposa. Y ahorita vamos a comentar algunos anuncios, alguna información que tenemos que desde luego. dar con respecto a la próxima reunión. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra que nos has dado a través de nuestro hermano Manuel, junto con su esposa, Señor, nuestra hermana Leticia. Gracias, bendito Padre. Gracias porque tú nos has hablado claramente. Yo te ruego, Señor, que la palabra que nos has hablado el día de hoy no vuelva a ti vacía, Señor, sino que cumpla ese objetivo para el cual la mandaste a tu iglesia, Señor, a través de nuestros hermanos. Te ruego, Señor, que cada uno de nosotros podamos hacer viva esta palabra, Señor. Que cada uno de nosotros vivamos lo que nos has hablado el día de hoy, en este día de reposo, Señor. Gracias te damos, bendito Padre. A ti sea la gloria, Señor, y te pedimos que sigas, Señor, tú edificando y uniendo a tu iglesia, Señor. Que tú sigas bendiciendo la vida de cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Sigas bendiciendo sus familias, Señor, sus trabajos. Sigas bendiciendo, Señor, sus estudios de nuestros hermanos, los jóvenes. Bendito Padre, bendícelos, Señor. Bendice todas sus actividades, bendito Padre, y de todos nuestros hermanos que estamos en esta congregación, Señor. Gracias porque tú nos guardas, Señor. Te pedimos que el próximo domingo podamos estar también reunidos aquí y aún más hermanos se conecten para recibir bendición de parte tuya, Señor. A ti sea la gloria, Padre, por todos los siglos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el próximo domingo va a ser la cena del Señor. Entonces, los hermanos que quieran llevar a cabo, tomar la cena, pues en la iglesia hay algo de panásimo. Aquellos hermanos que deseen tomar la cena, hermano Juan, no sé si pudiera facilitarles algo de panásimo para que puedan celebrar en sus casas Claro la que cena sí. del Señor. Sí, mi hermano. A los hermanos Que que quieran. desee ujú. Entonces, nada más me es avisan eso. sí, ¿Perdón? nada más me avisan para yo proporcionárselos. Sí, hermano.
El próximo domingo comparte nuestro hermano Juan, si no me equivoco. Sí, mi hermano, está bien. Sí. Hermano Juan, hermano Javier, Entonces, ¿sí tenemos curso a las 5 hoy? Sí, sí, ¿De acuerdo? sí. hermano. Sí. Entonces, y la cena del Señor, hermano Juan, la Sí. estaremos llevando mi esposa y yo. No, la va a llevar mi hermano Agustín. Sí, ya muy bien, muy bien. ya lo comenté con mi hermano. Me dijo que la llevaba él. Sí, él va a llevar la cena del Señor. Ok. Muy bien, hermano. Sí, mi hermano. A ver, pero es que- Perfecto. Sí, está bien, hermano. Ok. Y de una vez mi hermano, Juan Manuel, Sí, mi hermano, te comunico para la próxima vez. Te va a tocar el 5 de septiembre 5 de septiembre, sí, hermano Juan. para que anotes. Sí, Sí, de mi acuerdo. hermanito, por favor. Desde luego que sí. Sí. Y 5 el de tema septiembre. que Dios nos, por medio de su Espíritu Santo, nos indique, para que sea esto de edificación, de consolación para todos y cada uno de nosotros. Sí, desde luego. Y es una bendición para todo esto, Amén. escuchar por parte de la palabra de todos mis hermanos. Es una bendición, ¿eh? Bien. ¿Algo más, mi hermano Javier? Bien. No sé si tengan algún comentario o alguna pregunta. ¿No? Bueno, entonces, primeramente Dios, nos vemos el día de hoy a las 5 de la tarde para el curso de restauración espiritual. ¿Lo va a dar el Amén. pastor Agustín? Sí, Sí. amén. Bueno, pues Dios los nos vemos. bendiga. Hasta el rato, mis hermanos. Nos vemos al rato. Shalom. Gracias. Bendiciones a todos, Adiós, hermanos. adiós. Gracias a todos los jóvenes, a los niños de la familia Juárez Rincón, a Naomi, Adiós. Oh, mi a Sami, a Caro, que son Ahora sí te voy a ver, mi hermano Caro. nuestros futuros gobernantes, nuestros futuros pastores, apóstoles, ellos son. Amén. Gracias, Dios los gracias. bendiga. Dios los Amén. bendiga. Dios los bendiga. Bye. Mira, yo soy bien grande, esta Naomi, mira. También la